Buenas noches, mi nombre es José Alonso Aja Flores, soy licenciado en Educación Física. Actualmente estoy estudiando la maestría en Liderazgo y Gestión de Centros Educativos en la Universidad Internacional de La Rioja. En este primer semestre en que me encuentro, participo en una asignatura que lleva por nombre La identidad en el centro educativo. Como parte de las actividades que se realizan en dicha asignatura, está la resolución de algunos casos prácticos o la elaboración de algunos trabajos, ya sean escritos o visuales, como es el día de hoy, que se está realizando un video. Este video se va a realizar con el objetivo de analizar el párrafo de una publicación hecha por el profesor Henry Adams. Después de analizar ese párrafo, resolveremos 4 cuestionamientos que se nos plantean. El título de este trabajo es El compromiso del profesor como agente ético e identitario. Antes de leer textualmente el párrafo, quisiera platicar un poco acerca de quién fue el profesor Henry Adams. Además de ser profesor, fue histórico y fue filósofo, que nace en la ciudad de Boston en el año de 1838 y fallece en la ciudad de Washington en el año de 1918. Su familia eran agricultores y se encontraban instalados en la ciudad de Nueva Inglaterra. Dentro de sus familiares hubo 2 personas que llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos y otros tantos llegaron a ser grandes personas ilustres en el orden público. Para el año de 1907, el profesor Henry Adams realiza la publicación que lleva por título La educación de Henry Adams, la cual era un estudio sobre la multiplicidad del siglo XX. Todo el mundo cree que esta publicación es una autobiografía, y no es una autobiografía. En realidad es un examen que él mismo se realiza, que él mismo ejecuta, que él mismo se programa y él mismo responde. Así es como lo ven, como un examen de sí mismo, no como una autobiografía. Bueno, a continuación voy a dar lectura al párrafo a partir del cual surgen los cuestionamientos. Dice así: a un maestro le concierne la eternidad. No puede decir dónde se detiene su influencia. De un maestro se espera que enseñe la verdad, y tal vez se haga ilusiones de hacerlo si se queda en el alfabeto o la tabla de multiplicar. Como una madre enseña la verdad al hacer que su hijo coma con una cuchara, pero la moral es una verdad muy distinta y la filosofía es aún más compleja. Un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo. Párrafo obtenido de la página 320 de la publicación del profesor Henry Adams, La educación de Henry Adams. Bien, pues ya que leímos, ahora vamos a resolver los siguientes cuestionamientos. Número 1. ¿En qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor? Bueno, aquí hablamos de 2 responsabilidades. La primera, la ética, y después de la identitaria. Cuando hablamos de ética nos referimos a que para el docente la ética profesional es una herramienta de proyección social. Con su ejemplo puede marcar la existencia de nuevas generaciones. Es decir, puedo crear en mis niños, o en mis alumnos, mejor dicho, esa incertidumbre, esa posibilidad de que ellos sean mejores, de que se vean reflejados en mí, y no es que quieran ser como yo, sino que yo los inspire a ser mejores. Además, la ética profesional docente implica una revisión del educador desde adentro, un crecimiento profesional basado en un proceso donde el camino a seguir para conseguir resultados es tan importante como los resultados. Todos los maestros creemos que obteniendo resultados de 9-10, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero a veces el resultado puede ser más bajo o la calificación puede ser menor, pero lo importante es que durante el camino se haya hecho un buen trabajo, que se hayan consolidado algunos saberes para que el niño tenga las herramientas que en un futuro le ayuden a resolver cualquier complejidad que se le presente. Entonces, tan importante es el resultado, pero más importante es el cómo voy a llegar a ese resultado, cómo tengo esas herramientas para llegar a ese resultado. Bueno, eso es contra la responsabilidad ética. Ahora hablemos de la responsabilidad del identitaria.
Bien, cuando hablamos de una responsabilidad identitaria, hablamos de un ideario educativo. ¿Qué es un ideario educativo? Es un conjunto de principios que configuran el tipo de educación que se promueve, la manera de realizar la acción educativa y el modo de atender el centro educativo. Eso es un ideario. El ideario se sustenta en la organización del centro y le da sentido final a todas las actividades que se llevan dentro del mismo. Sin el conocimiento del ideario educativo, se dificulta su aceptación y si no es aceptado, mucho menos se puede llevar a la práctica. Por eso cuando un maestro es contratado por alguna institución educativa, antes de ejercer su profesión, antes de ejercer su trabajo, tiene que conocer el ideario educativo para ver si sus ideales como persona, como docente, son los mismos ideales que se manejan en el centro educativo, si son compatibles, porque de ser compatibles el trabajo dará buenos frutos, pero si son totalmente erróneos o si son totalmente opuestos, nunca se llegará a nada bueno. Bien, cuestionamiento número 2 dice así: ¿cuáles son los límites de la influencia del profesor en tanto participe de un ideario y el estilo educativo que le es propio? Bueno, aquí habla de un estilo educativo. ¿Qué es un estilo educativo? Pues es el conjunto de creencias, ideas, valores, actitudes y hábitos de comportamiento que los profesores mantienen para educar a los alumnos. Entonces, son mis valores, es mi forma de ser, es mi forma de trabajar, de comportarme ante los chicos. Ese es mi estilo educativo. Y puede ser que sea bueno y que algunos chicos lo adopten, o puede ser que para algunos chicos sean malos y choquen, no lo aprueben. Pero bueno, esa es mi forma de ser. El ideario educativo, ya lo habíamos dicho, son los principios que deben orientar la vida y el quehacer educativo del centro. ¿Cuáles son los límites de la influencia del profesor? Pues los mismos límites son los que se ponga el mismo profesor. El profesor se puede poner todas las barreras que quiera o puede romper todas las barreras que quiera. Aquí lo importante es que el profesor, si va a participar en un ideario, es que lo haga siempre pensando en innovar, en hacer algo nuevo, en proponer algo nuevo, algo que funcione, siempre buscando que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el beneficiado, sea el que rinda frutos. De nada sirve querer participar en un ideario si no proponemos nada nuevo. En el ideario no cabe el decir, sí, está bien. En el ideario cabe decir, esto estaría bien por estas cuestiones, por una justificación, siempre buscando innovar, innovar. Entonces, los límites es el mismo profesor y su ideología y su forma de pensar y su forma de actuar. Si el profesor decide trabajar, no tendrá límites. Si el profesor decide nada más dejar pasar el tiempo, nunca podrá hacerse partícipe de un ideario educativo y mucho menos de un estilo educativo que envuelva, que absorba, que enamore a sus alumnos por querer trabajar con él. Bien, pregunta número 3. Dice, ¿cuáles son las relaciones entre los conceptos de identidad y verdad? Bueno, pues estamos hablando de que un profesor tiene un ideario y un estilo educativo. Y la identidad la entendemos como el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de todos los demás, lo que acabo de comentar. Los alumnos me distinguen como su maestro favorito o como un simple maestro más. Si soy el favorito, provocaré en los chicos ese interés por querer trabajar conmigo, por querer participar en mis actividades. Pero si no soy el profesor favorito, los chicos probablemente se distancien, no muestren interés, pero a final de cuentas tendrán que participar en las sesiones. Hablamos de una palabra, verdad. Ante los chicos no podemos decir mentiras, no podemos dejar verdades a medias, tenemos que ser completas. Es preferible decirle a un chico, no lo sé, pero prometo investigarlo y resolverte tu duda, a decirle, creo que es esto, probablemente pudiera ser así. No, aquí lo importante es siempre hablar con la verdad, siempre.
porque el chico, además de recibir esa información, es capaz de crear un juicio y es capaz de comprender si le estoy diciendo la verdad o si en verdad le estoy diciendo una mentira. ¿Quién no nos dice que ante el cuestionamiento que nos formule el niño y espere una respuesta, a lo mejor él ya hizo un estudio, él ya hizo una investigación previa o él ya tiene una idea previa? Y si yo le comento algo que no es cierto, voy a crear una confusión en él. Y probablemente, si él lo reafirma, que mi respuesta es errónea, probablemente con el tiempo provoca hasta un rechazo. Y entonces deje de convencerlo mi forma de ser, mi identidad como profesor, mis características que a lo mejor algún día lo pudieron atraer, ahora sean totalmente negativas y provoquen que él se aleje de mí. Por último, tenemos la cuarta pregunta que dice: ¿a qué se refiere Adams cuando afirma que un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo? Bueno, antes que nada, todos estos conceptos que se mencionan en la pregunta número 4, tenemos que entender que son antónimos, totalmente son conceptos opuestos uno del otro. Cuando nos menciona que es un sacerdote, pues es aquella persona que consagra su vida a alguna divinidad, pero ahora lo tenemos que traer sacerdote relacionado a la educación. ¿Qué es un sacerdote? Que es un profesor, que es una persona que se consagra, que se dedica, que se entrega a su profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? El enseñar. ¿Y qué es un ateo? Pues es aquella persona que se niega a la existencia de algo. Nuestros alumnos se pueden entregar a nosotros, pueden aprender de nosotros, pueden compartir con nosotros, pero si no los convencemos, si no los enamoramos, si no los atraemos, pues vamos a provocar que ellos solitos dejen de confiar en nosotros, dejen de tener credibilidad en nosotros y se alejen totalmente. Otra comparación es plutócrata o socialista. Por plutócrata, ¿qué entendemos? Eso es una crítica que se hace a la democracia. Es decir, que una sola persona ejerce el poder. ¿Y quién ejerce el poder? Pues casi siempre son las personas que tienen la riqueza. Por el otro lado, en el socialismo que tenemos, que es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y administración colectiva, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Eso es lo que debemos de promover en la educación, eso es lo que debemos de promover en el aula, que todo lo que se conozca, que todos nuestros saberes, que toda esa riqueza que manejamos dentro de, sea para todos y de todos, que todos la manejemos, que no haya una persona que crea que sabe más que los demás, que no crea el profesor que él nada más sabe, que los alumnos no saben, porque hoy, con los cambios que estamos viviendo en esta educación, los alumnos aprenden del maestro, el maestro aprende de los alumnos aprenden de los directivos y los directivos aprenden de los alumnos o de los docentes. Aquí ya no hay un orden jerárquico, aquí hay un orden en donde todos compartimos los saberes que tenemos, en donde todos somos igual de inteligentes o todos somos igual de ignorantes. ¿Por qué? Porque todos tenemos que compartir conocimientos. Bien, otra comparación que menciona Henry Adams es los jueces y los anarquistas. ¿Qué es un juez? Es aquella persona que resuelve una controversia. ¿Y qué es un anarquista? Es aquellos que están en la posición y abolición del Estado, entendido como un monopolio de fuerza. Nosotros tenemos que ser jueces, tenemos que ser justos, tenemos que darle a todos lo que requieren, ni a unos más ni a otros menos. Tenemos que ser equitativos. El saber es para todos, el conocimiento es para todos. No puedo decir y controlar el saber nada más para mí y no compartirlo con mis alumnos. Ese es el peor error que puede hacer un maestro. El saber, el conocimiento, las habilidades, todo lo que yo sé lo tengo que compartir con mis alumnos y ellos lo que sepan lo van a compartir conmigo y con sus iguales. Entonces, aquí lo importante es que el personal docente, el profesional docente se maneje de una manera ética, que se maneje con ciertos valores y sobre todo el valor de la verdad. La verdad es clave en la educación. No podemos dejar de lado la verdad.
¿Qué tenemos que hacer con nuestros educandos? Enamorarlos, atraerlos, invitarlos a que participen. ¿Pero cómo? A través de actividades nuevas, innovadoras, que en verdad al chico le fomenten, le agraden, se interese por participar y que además de participar, aprenda, que sepa que lo que está viviendo en ese momento, tarde o temprano a lo largo de su vida, lo va a experimentar, lo va a vivir y le va a servir para algo. Pues eso es todo lo que tengo que decir, esas son mis aportaciones, mis respuestas a los cuestionamientos. Muchas gracias por su atención, que tengan buena noche.